Así que vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios y vamos a iniciar con esta charla de hoy. Oremos y le pido ahí con mucha reverencia. No estamos en el mismo lugar, pero estamos en el mismo espíritu. Así que con mucha reverencia oremos. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús, dándote gracias por el día, Señor. Te damos gracias por la palabra que escuchamos en la congregación. En la boca de René, Señor, fue muy edificante. Te doy gracias por lo que hiciste a través de la prédica, Señor, la forma en que nos hablas, Señor. Bendecimos tu palabra, Señor, y bendecimos al predicador también. Te damos gracias por eso. Ahora te ruego, Padre Santo, que uses mi boca, uses mis pensamientos, Señor, que seas tú el que habla a través de mí, para que todos los que estamos acá, Señor, y tanto en casa como yo aquí, seamos edificados a través de tu palabra. En el nombre de Cristo te doy gracias y bendigo esta noche y bendigo este mensaje. Amén. Se escucha bien, dice doña Vilma. Pues la iglesia en casa comienza con la enseñanza de hoy. Mi nombre es José Garmendia, para los que no me conocen, los que están escuchándome ahorita en vivo sí me conocen, pero para los que me escuchen después, posterior en YouTube y en las otras plataformas, el mensaje de hoy es en signo de pregunta: ¿llora Dios cuando pecamos? Y le quiero añadir un poquito más: ¿se decepciona Dios cuando nosotros pecamos? Sería, ¿podemos nosotros decepcionar a Dios? Yo creo que esa es una pregunta que nosotros deberíamos de hacernos. ¿Podemos realmente decepcionar a Dios? Buenas noches, Aurora, qué gusto que ya pudiste llegar también y lo estás viendo. Cuando hablamos de que si llora Dios cuando pecamos, por lo general la mayoría de las personas que hacen una apología de esto, de que Dios sí llora cuando usted y yo pecamos, lo hacen basado en que Jesús registra la palabra, su palabra, la palabra de Dios, registra que lloró en 3 ocasiones. Ahorita lo vamos a abordar. Y también en que el texto de Efesios 4, en lo que vamos a leer hoy, del 17 al 32, habla de que el Espíritu Santo se contrista. Entonces, ahora dentro de un rato vamos a leer eso, dentro de unos minutos, pero la pregunta que nosotros nos hacemos es, entonces, ¿realmente llora Dios cuando pecamos, cuando vemos que Jesús lloró? Porque esa es la apología. La apología es sí, llora Dios porque Jesús lloró. ¿Cuándo lloró Jesús? Primero pensemos cuándo lloró Jesús, por qué lloró, y si lloró porque estábamos pecando o si lloró porque estaban pecando en ese momento. La primera referencia que hace la Biblia es frente a la tumba de Lázaro. Si ustedes se van conmigo a Juan capítulo 11, en los versos 32 al 36, ahí es donde hace la referencia que Jesús lloró. Leo el texto. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorar, a ella y también a los judíos que la acompañaban, conmovido, por favor subrayen esa palabra, conmovido y turbado, preguntó, ¿dónde lo pusieron? Le respondieron, ven Señor y lo verás. Y Jesús lloró. Ese es el primer escenario donde vemos a Jesús llorando, y por eso es que usted ve cuadros donde Jesús está llorando sobre el mundo, cuando la gente está pecando, por esta referencia que está acá. Y que Jesús se pone a llorar por cada vez que las personas pecan. Eso es lo que usualmente defienden quienes dicen que Dios llora cuando pecamos. Pero ahorita lo vamos a analizar un poco más. Jesús lloró y los judíos dijeron, ¿cómo lo amaba? Ok, en primer lugar, lo que la palabra dice aquí es que Jesús se conmovió y se turbó. Déjenme explicarle esa palabra que está ahí. Lo que está ahí, la palabra en griego que está ahí es espasmogane. ¿Qué es espasmogane? Espasmogane es espasmos en el estómago que producen una sensación de vómito, una sensación de expulsar algo, ese es espasmogane, un mover de las entrañas y un montón de sentimientos que se dan a la misma vez. Eso es el espasmogane. Lo que dice ahí es que el Señor se conmovió y se turbó. Sintió todo eso a la vez. Sintió ira, sintió dolor, sintió compasión, sintió un montón de cosas que le hicieron
y le produjeron a él el llorar. Esa es la palabra conmover, porque la palabra conmover, en la referencia bíblica que estamos hablando, en cuanto a spasmogani, conmover es ser movido a compasión. Eso es justamente lo que produce esa sensación interna que le pasó a Jesús. La palabra griega viene ahí de compasión, o ser movido a compasión, viene de la palabra griega simpateia. La palabra simpateia es la que nosotros conocemos como simpatía. Esto lo que significa es que sufrimos juntos. Ustedes y yo sufrimos juntos. Entonces Jesús se identifica con el sufrimiento de esas personas que están ahí, de María, de Marta, de todos ellos, se identifica con ellos y sufre junto con ellos. Es básicamente una sensación de misericordia. Lo que el Señor está teniendo en el momento que Él viene y siente todo ese dolor de ellos es misericordia. O sea, misericordia son dos palabras. Viene de la palabra miseria, o sea, que significa sufrimiento, miser, sufrimiento, desgracia. Entonces Él toma la desgracia que está pasándole a estas personas y la pasa por el cardio, o sea, por el cordis, por el corazón. Ese sufrimiento lo pasa por el corazón y le produce esta sensación de espasmogania, estos sentimientos. Porque la miseria pasada por mi corazón. O sea, pasar el sufrimiento de otra persona por mi corazón. Solo que espasmogani tiene un sentido más amplio. Porque no solamente es pasar la miseria por mi corazón, no solamente es sentir el sufrimiento con el otro, no solo es sufrir con el otro, sino que a eso le sumamos también, aparte de eso, la furia que produce el saber que estas personas están sufriendo por las consecuencias que dejó el pecado. La consecuencia del pecado, el sufrimiento que él tiene. Eso es lo que está pasando frente a la tumba de Lázaro, es lo que él está sintiendo. Entonces, él está llorando no porque pecaron, él está llorando porque se siente movido a compasión, se siente turbado por el dolor que está viendo en las otras personas. ¿Por qué lloró Jesús ahí? ¿Por qué llora Dios ahí? Porque Jesús es Dios, llora por compasión. El otro punto donde está una referencia donde Jesús lloró es en Lucas 19, 41 al 42. Leo: cuando estuvo cerca y vio la ciudad, se puso a llorar con ella. Ahí está llorando. Diciendo: si tú también hubieras comprendido en ese día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Dice en Lucas 19, 41 al 42. Y escucha lo que dice: conmovido por lo que le iba a pasar a Jerusalén, conmovido ¿qué es? Sufriendo por lo que iba a sufrir Jerusalén, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como gallinas, como la gallina reúne bajo sus alas a los pollitos y no quisiste? ¿Por qué está llorando nuestro Señor Jesucristo ahí? Nuevamente está llorando por compasión, conmovido por lo que le iba a pasar a Jerusalén. ¿Cuándo? En el año 70, cuando Tito Vespasiano iba a venir a destruir el templo. El Señor, como Él todo lo sabe y como Él se proyecta hacia el futuro, entonces Él, por lo que iba a pasar en el futuro, Él empieza a sufrir una conmoción, un espasmogani, un sufrimiento por el sufrimiento de ellos. Entonces la pregunta es: ¿lloró Jesús porque pecaron? Está llorando Jesús por las consecuencias de su pecado. La tercera vez que es mencionado que Jesús lloró, lo encontramos en Hebreos, en el capítulo 5, verso 7, en una referencia a el lloro que él tuvo en el Getsemaní. Dice así, Hebreos 5, 7, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, escuche lo que sigue: con gran clamor y lágrimas. Gran clamor y lágrimas. ¿Qué estaba haciendo? Orándole. ¿A quién? Dice el verso: al que le podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué hizo llorar a Jesús? El temor reverente que tenía hacia Dios. Ahora, ¿qué es temor reverente? Porque yo tengo que preguntarme qué es cuando yo debo de tener temor hacia Dios y que sea un temor
reverencial, que sea un temor que lo honre, que sea un temor que lo exalte a Él. No es tenerle miedo. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros decimos que el temor es tenerle miedo a Dios, porque no es tenerle miedo a Dios. Si fuera el caso, si fuera tenerle miedo a Dios, entonces deberíamos de tenerle terror. Eso es lo que deberíamos de tener, terror. Porque la palabra de Dios dice que es horrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Por lo tanto, en vez de miedo deberíamos tener horror. Pero eso no es lo que Dios nos está pidiendo que le tengamos a Él. Él no nos está pidiendo que le tengamos miedo. Él lo que quiere es que le tengamos temor. Hay dos tipos de temor, o hay dos tipos de forma de recibir de parte de Dios, en el caso de nosotros, el pensar en las consecuencias de nuestras acciones. Esos dos tipos de temor es uno que se conoce como el temor servil. ¿Cuál es el temor servil? Es el que no debe aplicarse, los cristianos no deberían de tener un temor servil. Este temor consiste en evitar el pecado porque sabemos el castigo que nos va a venir. Eso es justamente el temor servil. Ese temor no honra a Dios, ese temor no agrada a Dios, ese temor no nos hace a nosotros ser agradables, ni mucho menos aceptos delante de Dios. El temor servil, el temor porque me va a castigar, el temor porque me puede mandar al infierno. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Ese es el temor que nosotros debemos de alejar de nuestras mentes. Cuando a alguien se le dice, mire, es que Dios está llorando porque usted pecó, o Dios se enoja porque usted pecó, nosotros no debemos de dejar de pecar porque Dios nos va a castigar, sino que debemos de tener el temor, que es el temor correcto, que se conoce como el temor filial o el temor reverente, que es el que estamos hablando. ¿En qué consiste el temor reverente? Consiste en evitar el pecado porque se tiene conciencia de que esto no le agrada a Dios. Y como no le agrada a Dios, esto consiste en una ofensa hacia Dios. Debido a que nosotros no queremos desagradar a Dios, debido a que nosotros queremos honrar a Dios, entonces tenemos un temor reverente. Y el temor reverente consiste justamente en que no lo hago porque Dios merece la gloria, porque Dios merece la honra y porque yo no quiero hacer o poner a Dios en segundo lugar cuando debo de tenerlo en primer lugar. El temor reverente no es miedo, el temor reverente no es el que yo evite hacer las cosas porque me castigue. El temor reverente consiste en que no lo hago porque yo sé que Dios no va a dejar al impío sin su justo castigo, pero a pesar de eso, a pesar del castigo, a pesar de estas consecuencias que se dan, yo no quiero hacer la acción pecaminosa porque lo amo y porque no me gustaría deshonrarlo, desagradarlo. En el siglo IV, Basilio, un obispo de Cesarea, de las iglesias del primer siglo, o mejor dicho, en el cuarto siglo, dice esto, él escribió textualmente, hay tres estados que hacemos, o los cristianos hacemos, en lo que le agrada a Dios. Caemos en tres estados. O sea, hacemos las cosas por temor al castigo, ese es el primer estado. Cuando yo hago las cosas para Dios por temor al castigo, me convierto en un esclavo. Eso es una condición de esclavo del temor, esclavo del miedo, esclavo del no querer ser castigado. Ese es el primer estado que usted y yo no deberíamos de tener. El segundo estado en el cual nosotros no debemos de trabajar es cuando hacemos algo para Dios por ventaja o por salario o por obtener algo. O sea, yo adoro a Dios y yo honro a Dios, usted adora a Dios y usted honra a Dios por lo que va a recibir. Entonces, hacemos las cosas para que Él nos beneficie. Ese justamente es uno de los estados que la mayoría de los mercaderes de la fe utilizan para tomar su dinero, para manipular las cosas y quitarle el dinero a la gente. Siembre para que Dios le dé. Haga esto para que Dios le dé. Trabaje en esto para que Dios le dé. Si usted y yo hacemos eso, trabajamos, servimos, sembramos para que Dios nos dé, mis hermanos, esto es lo que se conoce como ventaja y salario. ¿Qué significa? Significa que no lo hago por amor a Dios,
no lo hago por honrar a Dios, no lo hago por otra cosa más que por obtener un beneficio. Esto es a los que Jesús le dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer. Si usted hace algo por obtener un beneficio, por obtener una bendición, porque en alguna medida va a estar mejor, entonces eso a Dios tampoco, no, a eso a Dios no le agrada. Dice Basilio, o escribió Basilio, que eso es convertirnos en mercenarios del Evangelio. ¿Por qué mercenarios del Evangelio? Porque lo hacemos por paga. No lo hacemos porque queremos honrar a Dios, no lo hacemos por adoración, sino porque queremos tener un beneficio económico o un beneficio material o un beneficio de salud. Entonces se acercan a Dios o nos acercamos a Dios para ver qué Él nos va a dar. Y la tercera posición en la que nos encontramos nosotros o nos podríamos encontrar es hacer el bien por hacer el bien. O sea, esta condición nos pone como hijos de Dios. Esto es temor reverente. Justamente no es tenerle miedo, sino que lo que yo voy a hacer o no voy a hacer, lo hago por honrarlo, lo hago por amarlo, lo hago por obedecerlo o no lo hago por no ofenderlo. Eso es lo que se conoce como el temor reverente. Ok, un texto muy mal usado cuando queremos hablar de que si llora a Dios cuando pecamos, es justamente el que les mencioné al principio. Efesios capítulo 4, 26 al 30. Les voy a invitar a que me acompañen y lo sigan conmigo. Dice así en el verso 26 de Efesios 4. Airaos, pero no pequéis. Cuando dice airaos, pero no pequéis, antes de continuar leyendo, déjeme decirle que el Señor no ve pecaminoso que usted y yo nos airemos en alguna medida, nos enojemos en alguna medida. El problema no es el enojarse, sino el problema es qué hacemos con el enojo. Cuando pecamos por el enojo. Si usted se enoja con una persona, se enojó porque está haciendo actos incorrectos delante de Dios, eso no es pecado. Si usted se enoja porque las personas están maltratando a otras personas, eso no es pecado. El pecado está cuando nosotros venimos y empezamos a insultar, empezamos a ofender, empezamos a crear una polémica contra la otra persona o pensamos, incluso no lo decimos, pero lo pensamos contra la otra persona o las otras personas. Entonces, el enojarse no es el pecado. El pecado es cuando yo utilizo ese enojo para desquitarme, lo convierto en palabras incorrectas y aparte de eso me voy enojado a dormir y cuando me levanto todavía con más enojo y con más amargura. Por eso la palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. Y añade Pablo, perdón, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no se vaya a acostar enojado. Arregle las cosas antes de irse a acostar. ¿Qué sabemos nosotros si vamos a amanecer, si nos vamos a despertar o si vamos a morir durante la noche? Entonces el Señor dice, no se acueste enojado, resuelva las cosas ese mismo día. Entonces en el verso 27 nos dice, ni deis lugar al diablo. ¿Qué es darle lugar al diablo? Darle herramientas para que venga y nos ataque. Recuerde que estamos estudiando, llora a Dios cuando pecamos. Y hablamos de las tres posiciones en las que se encuentra Jesús llorando, que es por compasión, por el dolor que las otras personas están experimentando. Y en este momento estamos cuando se contrista y por qué se contrista el Espíritu Santo para poder definir si Dios llora cuando pecamos. Y es ahí donde dice no le dé lugar al diablo. Y empieza a decir en el verso 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. O sea, se identifique con los que sufren, se identifiquen con los que necesitan, entonces trabaje para que usted tenga la oportunidad de bendecir a otras personas. ¿Por qué las voy a bendecir? ¿Para que Dios me dé algo? No, las voy a bendecir solamente porque amo a Dios y amo a mi prójimo. Así no reciba nada a cambio. Entonces, cuando yo me enojo, ¿qué va a salir por mi boca? ¿Va a salir bendición o qué va a salir? El verso 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando el Señor me dice que yo haga eso, que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, no solo está hablando de malas palabras. No está hablando de que usted utilice las palabras y diga obscenidades.
sino cualquier palabra que no edifique. Todas las palabras que salen de nuestra boca, que sean palabras que edifiquen, que sean palabras que bendigan, que sean palabras que a la hora que el oyente las recibe, entonces en ese momento el oyente se pueda identificar con Dios a través de nuestras palabras y a través de nuestra conducta. De ahí es donde empieza a decir él en el verso 30 la famosa frase que conocemos todos: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí entonces es donde podríamos decir, sí es cierto, Dios llora porque Dios se pone triste, porque el Espíritu Santo, he escuchado, es una persona y se pone triste y llora cuando nosotros pecamos. Déjeme decirle que el Espíritu Santo sí es una persona, pero no es lo que dice el texto. Que se pone a llorar cuando nosotros pecamos, no es eso lo que el texto está diciendo. Necesito ver en integralidad la doctrina paulina y necesito ver en integralidad los textos que van alrededor del pensamiento paulino para poder ver qué es lo que está diciendo él aquí. En primer lugar dice que no contriste al Espíritu Santo después de que viene hablando de que no se enoje, o que si se enoja, mejor dicho, no responda mal, no diga malas palabras, no ofenda a las personas, porque eso va a producir que si yo dejo ese enojo metido en mi corazón hasta el día siguiente, y si yo dejo ese enojo operando en mi corazón que me haga amargura, yo por esa razón y debido a la forma en que me estoy conduciendo voy a contristar al Espíritu Santo, con el cual he sido sellado para el día de la redención. ¿Qué es lo que hace que el Espíritu Santo me selle, o qué significa estar sellado por el Espíritu Santo? En primer lugar, en los tiempos en los que se está predicando estos textos, los sellos se hacían de instrumentos de arcilla, se hacía de cera, eran marcas que se ponían en los documentos que demostraban la autenticidad del documento, la autoridad del documento, la seguridad del documento, pero también la inviolabilidad del documento. ¿Qué significa un documento que sea inviolable? Que no se le pueden suspender las funciones, que no se le puede quitar sus acciones y tampoco se puede quitar el decreto que en su oportunidad dio el rey, o la autoridad que dio ese documento fue sellado con eso para que eso no sucediera. Cuando dice que el Espíritu Santo nos selló a nosotros, la razón por la cual está dándonos Pablo esto es que si el Espíritu Santo mora en mí, el Espíritu Santo va a trabajar en mi corazón siempre y para siempre. ¿Por qué? Porque tengo un sello que dice que tengo la autoridad, la autenticidad y la seguridad de permanecer en el camino hacia Jesús, en el camino hacia Dios el resto de mi vida, porque el Espíritu Santo se va a encargar de eso. Fue lo que Jesús dijo cuando dijo: vendrá el otro Consolador que os guiará a toda verdad, os recordará lo que yo les he enseñado. El Espíritu Santo se encarga de hablarnos, el Espíritu Santo se encarga de decirnos a nosotros que estamos actuando mal. Es el Espíritu Santo el que nos trae de regreso a nosotros al sendero por el cual debemos de caminar. Entonces, el estar sellado por el Espíritu Santo produce que usted y yo no actuemos en contra de lo que Dios establece. Entonces, ¿qué es contristar al Espíritu Santo? En primer lugar, yo tengo que definir qué es contristar, que viene de un verbo que es lupeo, que es causar dolor, o de lupe, que es tristeza. El nombre lupe, o mejor dicho, la palabra lupe, significa tristeza, significa infringir dolor. No Guadalupe. Guadalupe significa lleno de gozo, pero lupe solito, las 4 letras, significa tristeza. Cuando Pablo habla de contristar al Espíritu Santo, cuando Pablo habla en el verbo lupeo, lo que se está refiriendo es al efecto de apagar al Espíritu Santo, que no tiene que ver con emociones ni tiene que ver con sentimientos. Eso lo puedo yo ver un poquito más claro cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 19. Dice: no apaguen el Espíritu Santo. Así empieza él: no apaguen el Espíritu Santo, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténgase de toda especie de mal, aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Entonces, para Pablo, contristar, lupeo, y apagar
es sinónimo. Es sinónimo para él. ¿Por qué? Cuando se apaga el Espíritu Santo, imaginémonos una fogata. Una fogata, usted no sé si se ha ido de campamento, cuando usted tiene, en la noche encienden esa fogata, hay que estarle poniendo madera. Porque si no se le pone madera, entonces lo que sucede es que el fuego se va extinguiendo. Hay que ponerle madera. Entre más madera le ponga, más se mantiene encendido el fuego. Lo que él está diciendo es que hay que ponerle madera a nuestro corazón, que hay que ponerle el combustible que nuestro corazón necesita para no apagar al Espíritu Santo. Porque si yo no le pongo lo necesario, el combustible necesario a mi corazón, entonces voy a apagar, entristecer al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa eso? Significa quitarle efectividad al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo se entristece. No, porque ya yo no puedo escuchar, ya yo no puedo recibir el consejo del Espíritu Santo porque mi orgullo, porque mi enojo, porque el sentirme yo mejor que los demás, porque mis palabras, todo eso hace que yo me cauterice, porque mi conciencia se cauteriza y mi corazón se endurece. Entonces ya no escucha el llamado del Espíritu Santo al arrepentimiento, porque el trabajo justamente del Espíritu Santo es mantenernos permanentemente en el camino hacia Dios. ¿Cómo empezamos esta charla? ¿Se puede hacer llorar? ¿O llora Dios cuando pecamos? Y dijimos, ¿podemos decepcionar a Dios? ¿Qué es decepcionar a Dios? Decepcionar es un sentimiento de insatisfacción que surge cuando alguien no cumple las expectativas de otro. Entonces, si yo, por decir algo, mi familia, mi esposa, mis hijos, mis amigos tienen expectativas en mí y de pronto yo como pastor fallo a esas expectativas, entonces se van a decepcionar de mí y van a decir, ay, definitivamente nos falló, porque teníamos expectativas en esa persona y no las cumplió. Déjeme decirle que con Dios no pasa así, porque dice en Malaquías 3:16 que dice el Señor, así dice Jehová, oye Israel, no habéis sido destruidos porque yo soy Jehová y yo no soy hombre, soy Dios y no cambio. O sea, cuando el Señor nos ve a nosotros, dice el salmista que se acuerda de que somos polvo. Entonces, lo cual significa que Dios no tiene ninguna expectativa depositada en nosotros. Dios sabe quién es usted y sabe quién soy yo. Dios sabe que vamos constantemente a fallar durante toda nuestra vida. Entonces no podemos decepcionar a Dios, porque decepcionar a Dios es como decir que Dios en algún momento creyó que usted y yo jamás íbamos a equivocarnos y eso es una falacia. Eso no es cierto. Dios sabe que usted y yo necesitamos del Espíritu Santo y de la obra milagrosa de la sangre de Cristo para podernos mantener en el camino. Entonces, volvemos a la pregunta, si no podemos decepcionar a Dios y si Dios no llora cuando pecamos, si Dios no tiene la forma de reaccionar como usted y yo tenemos, sino que Él reacciona diferente, Él tiene compasión, Él se conmueve por la compasión y Jesús lloró porque tenía compasión de ver sufriendo a las personas, de ver sufriendo a sus amigos, de ver sufriendo a Jerusalén, de ver sufriéndolo a usted y a mí. Él se conmueve. Y eso lo lee usted en Oseas capítulo 11, donde dice, se conmueve mi corazón, se llena de compasión. ¿Por qué? Porque Dios es compasión 100%, pero se pone a llorar cuando pecamos. Se conmueve cuando sufrimos, se conmueve cuando nosotros estamos pasando por algo que es consecuencia incluso del mismo pecado, se conmueve de nosotros, se llena de misericordia, se llena de ese amor que Él tiene donde Él pasa lo que nosotros somos por su corazón. Pero el pecado y Dios no son compatibles. El dolor Él lo toma, pero el pecado, lo que es el pecado en sí, no es compatible para ser pasado por el corazón de Dios. Les voy a invitar a que vayan a Isaías capítulo 5, a la parábola de la viña, y ahí vamos a darnos cuenta de lo que actúa en Dios cuando usted y yo pecamos, cuando nosotros pecamos. La parábola de la viña, o que se conoce como el canto de la viña también, dice en el verso 1, capítulo 5 de Isaías, leo, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. ¿Qué es lo que está cantando?
Está cantando el dueño de la viña y le va a cantar a ese viñedo. Dice el texto, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿Qué significa? Que era una tierra por la cual no debería jamás de fallar la siembra de las uvas que se hicieran ahí. Era una tierra que podía contener todos los nutrientes, todo lo necesario para que fuera exitosa la siembra. Estaba hablando de Israel en este caso. Israel fue plantado y tenía todas las condiciones para que fuera fructífero, para que produjera lo que Dios quería y quería que hiciera Israel en cuanto al testimonio al resto de las naciones. El verso 2 dice, la había cercado, le puso cercas, la había despedregado, le quitó todas las piedras necesarias para poder plantar, las matitas, y le había plantado vides escogidas, o sea, plantitas seleccionadas, no cualquiera. Había edificado en medio de ellas una torre, que es una torre de vigilancia para que no vengan depredadores, para que no vengan animales, o sea, la había puesto al cuidado, la había protegido totalmente. Y había hecho también un lagar, un lugar donde iba a guardarse las uvas, y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. ¿Cuál es la diferencia entre la uva para el vino y la uva silvestre? La uva silvestre es más chiquita, es ácida, tiende a ser casi amarga y no dulce como la uva grande. Entonces él esperaba que diera buenas uvas para producir vino y le dio uvas casi que secas, chiquiticas y que lo que producen es amargura. Entonces en el verso 3 de Isaías 5, en el canto de la viña, dice Dios así, ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Les voy a hacer una pregunta, dice Dios. Y en esa pregunta que les voy a hacer, ustedes tienen que juzgar entre ellos y yo. O sea, entre los pecadores y yo. Entre los que debían y tenían una función que hacer, tenían un mandamiento que hacer, tenían que responder de una manera y respondieron de otra. Juzguen ustedes entre ellos y yo. Antes de seguir leyendo, si nosotros no entendemos que Dios llora o no llora cuando pecamos, o qué hace Dios, diríamos, se puso Dios a llorar. Le falló Israel, después de que los había presentado como su nación, después de que lo había despedregado, había puesto las vides, todo. Entonces seguro el Señor llegó al frente, vio esa viña ahí y se soltó a llorar porque no resultó como él quería. Es más, se decepcionó Dios totalmente de ver lo que estaba pasando. No, mis hermanos, ese no es el carácter de Dios, ese no es Dios. Ese es un error a la hora de que nosotros tratamos de presentar a un Dios humanizado, a un Dios como si no conociera el futuro, como si no conociera lo que el hombre va a hacer y cómo el hombre va a fallar. No es lo que los textos dicen. Ahora sí, continuemos con la lectura de Isaías capítulo 5 y vamos a el verso 4. Escuche lo que pregunta Dios. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? O sea, ¿qué más le iba a hacer? ¿Qué más le iba a hacer a la viña? Ya la había cuidado, la había despedregado, le había dado nutrientes, le había puesto cercas, había puesto una torre, tenía todas las condiciones para que diera buen fruto. Yo lo voy a llevar a nosotros. El Señor nos salvó. El Señor nos enseña su palabra. El Señor pone un vallado para protegernos con el Espíritu Santo que nos llame y nos diga a nosotros cuando estamos pecando. El Señor constantemente nos pone en nuestra conciencia y en nuestro corazón cuando lo estamos desagradando. Y si aún así nos emperramos en hacer lo que nos da la gana, y fue muy interesante la prédica que escuché hoy en la congregación por parte de nuestro hermano René. O sea, si yo quiero hacer las cosas a mi manera y no a la manera de Dios, si yo quiero insistir en eso, entonces Dios dice, ¿qué puedo hacer ya más? O sea, ¿qué puedo hacer más si ya les he advertido? Les he dicho que se corrijan, les he dicho que se arrepientan, les he dicho que vuelvan al camino, les he dicho que eso no me gusta, que no me agrada, que quiero que me honren y me amen y hagan las cosas de esta manera. ¿Qué más puedo hacer? O sea, ¿qué más yo voy a hacer con mi viña? Y dice el texto, cuando esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Esperaba que hicieran lo correcto y no hicieron lo correcto. ¿Qué más puedo hacer?
Ahora el Señor viene y nos da la receta. Ahora el Señor nos dice qué es lo que hace. No se pone a llorar, no se decepciona, no se cae deprimido ahí totalmente porque usted y yo estamos pecando. No, Señor, eso no es el carácter de Dios. ¿Sabe lo que Él hace? Dice el verso 5: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Me voy a poner a llorar. Estoy completamente decepcionado. Ojalá se arrepientan. Ojalá se sientan tristes por lo que están haciendo, porque ya no soporto más, ya estoy sufriendo tanto. No, 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 no. Eso son palabras que yo acabo de inventar. Él dice: os mostraré pues ahora lo que yo haré yo a mi viña. Le quitaré el vallado, o sea, le quitaré la protección y será consumida. Aportillaré su cerca, o sea, abrir un hueco en la cerca para que se metan los depredadores y será hollada. Hollada es pisoteada. Haré que quede desierta, o sea, que no quede nada. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y el espino, y aún a las nubes le mandaré que no derrame lluvia sobre ella. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Me voy a apartar para que siga caminando por donde está caminando y se encuentre con la ira de Dios, o sea, con su ira. Lo que el Señor está diciendo es que Él no se pone a llorar, Él se aira contra el que practica la iniquidad y contra el que practica el pecado. Eso es lo que dice el Señor. Porque no nos ama, porque nos odia. No, Señor, no es por eso. Ciertamente, dice el verso 7, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. No, Él se aira y viene y ejerce un juicio sobre nosotros, sobre las personas insistentes que queremos seguir caminando por el rumbo incorrecto, que queremos perseverar en lo que no hemos sido enviados. Entonces continuamos caminando derechito hacia el castigo de Dios y Dios no se pone a llorar. Dios ejerce un juicio sobre nosotros. Hace mucho tiempo recuerdo que el pastor de la iglesia, en una de las prédicas, dice que cuando nosotros nos alejamos de la voluntad de Dios, es como extender una manguera. Vamos a imaginarnos una manguera de 300 metros y está pegada al tubo y está saliendo agua. Entonces venimos y cortamos la manguera o cerramos el tubo. Entonces el agua que queda depositada va a seguir saliendo durante un ratito o durante un tiempo. Pero una vez que se acaba el agua que está dentro, en ese momento ya la manguera deja de producir agua o deja de transportar agua, porque no, la manguera no produce agua, deja de trasladar agua porque se cerró la bendición. Lo que Dios hace justamente y lo que Dios hizo con la casa de Israel, con el pueblo de Israel, es que cerró la llave. Entonces, cuando nosotros insistimos en hacer lo que no hemos sido enviados a hacer, el Señor viene y cierra la llave. Nos deja caminar un momento, nos deja caminar un rato. Pero llega el momento en que el agua deja de llegar. ¿Qué es lo que dijo él? Él dijo: quitaré, dice justamente, el vallado, será consumida, portillaré su cerca y será hollada, que quede desierta. Y no solo eso, dice: le diré a las nubes que no manden lluvia sobre ella. O sea, quitará la bendición. En Apocalipsis dice que quitará el candelabro, o sea, la luz que nos guía. Lo que el Señor está diciendo es que nosotros, cuando venimos y contristamos al Espíritu Santo, lo que nosotros hacemos es apagar el Espíritu Santo, la leña se quita y entonces la leña automáticamente, al no estar ahí para que el fuego la encienda, el fuego se va a apagar. ¿Cuál es la leña? La leña es la misma palabra de Dios que nos traiga a nosotros convicción de pecado para que el Espíritu Santo trabaje en eso. Entonces, mi hermano y mi hermana, los que me están escuchando, Dios no se pone a llorar cuando pecamos. Dios se aira con los que practican la iniquidad y con los que practican pecado. Dios está airado todo el tiempo con los que practican el pecado. No es otra cosa. Así que quitémonos eso de que Dios se pone a llorar, porque Dios no se pone a llorar ni podemos decepcionar a Dios. Leamos Efesios 4, 17 al 32 y prestémosle mucha atención a algunas cosas que Dios nos llama la atención a nosotros cuando ya nosotros hemos sido enrumbados en su camino, cuando Dios nos dice a nosotros qué es lo que quiere de nosotros y cómo quiere que nos conduzcamos.
Como decía nuestro hermano René cuando estaba predicando hoy, Dios aboga por la unidad. Jesús oró por la unidad. Cuando hacemos algo que rompe esa unidad, cuando nosotros hacemos algo que socava esa unidad del cuerpo, nosotros no estamos en el sendero ni el camino que Dios nos puso. Porque Dios lo dijo muy claro, el Señor lo dijo, que todo se resumía a dos mandamientos: a amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. O sea, nosotros tenemos que girar alrededor de eso, y si nosotros hacemos cosas que afectan a las demás personas, si nosotros somos personas que nuestras acciones afectan justamente a los pequeñitos, a los que son más pequeños en la fe, el Señor dice a través de las palabras de nuestro Señor Jesús que mejor se pusiera una piedra en el molino de Ano en el cuello y se tirara al fondo del mar. Porque Dios no acepta que usted y yo hagamos cosas que vayan contrarias a su mandamiento, y no se pone a llorar. Muy al contrario, se desata la ira sobre nosotros para que enderecemos el camino por el cual estamos transitando. Efesios 4, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Qué es? Requerir. Requerir es una demanda. Pablo está demandando algo. Esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es la vanidad? Es ese vacío que produce el querer hacer las cosas como yo quiero, el querer hacer las cosas lejos del consejo de Dios. Por eso dicen, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por ignorancia. Ajenos de la vida de Dios es que no conozco realmente cuál es el propósito de Dios para mí, porque mi orgullo, porque mi corazón, porque mi mente, porque mi duro corazón, que es lo que dice en el resto del texto, por la ignorancia que yo tengo de desconocer la leña, que es la palabra de Dios, el mensaje de Dios, y aplicarlo a mí como debe ser, entonces produce dureza en mi corazón. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Y qué produce eso en Dios? ¿Que llore? No, no produce que llore. Lo que nos hace a nosotros es que tengamos que recapacitar qué es lo que Jesús dejó para nosotros, qué es lo que Jesús nos enseñó a nosotros cuando nos dio a nosotros el entendimiento de lo que había dejado como instrucción para usted y para mí, para nuestra vida diaria. Mas vosotros, verso 20, no habéis aprendido así de Cristo. ¿Sabe qué aprendimos de Cristo? Obediencia, perdón, compasión, misericordia, amor, pasar por alto la ofensa. Que si algo iba a hacer él que no agradaba al Señor, o si algo iba a hacer él que no completaba totalmente la voluntad de Dios, él terminaba su oración diciendo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso hemos aprendido de Cristo. Eso fue lo que él nos enseñó. Que siendo Dios se sujetó al Padre, y siendo Dios le lavó los pies a sus discípulos, le lavó los pies a su creación, siendo Él Dios. Pero lo que dice Pablo es, vosotros no habéis aprendido así de Cristo si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados. Lo que quiere decir esto es que usted y yo vamos a reaccionar como la mente de Cristo si realmente hemos oído sus enseñanzas, hemos atesorado sus enseñanzas, si de verdad ha sido así. Porque podríamos vivir una falsa, podríamos aparentar lo que no somos, podríamos decir que somos seguidores de Cristo y no lo somos. Somos seguidores de nuestro propio corazón, de la dureza de nuestro corazón y de nuestra ignorancia. Y si nosotros hemos sido enseñados conforme a la verdad de Cristo, la verdad que dejó Jesús, nosotros tenemos que dejar esa manera de responder, esa manera de reaccionar en el pasado. Por eso en el verso 22 de lo que estamos leyendo aquí en el capítulo 4 de Efesios dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios para justicia y santidad. Y ahí es donde viene el texto que estamos estudiando, donde nos dice que usted y yo tenemos que cambiar nuestra acción, que nosotros tenemos de dejar de conducirnos como nos estamos conduciendo y enderezar el camino a la forma en que Jesús nos enseñó.
Porque ahí es después de que en el verso 22 dice que estamos hechos según Dios para justicia y santidad de la verdad, dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos todos miembros los unos de los otros. O sea, somos una familia, somos un solo cuerpo. Mis hermanos, no es posible que nosotros los creyentes estemos atacando a los creyentes, que nosotros los creyentes estemos siendo piedra de tropiezo para otros creyentes. ¿Por qué? Por nuestra mente endurecida, nuestro corazón endurecido, mente cauterizada y corazón endurecido. Y nosotros, en lugar de reaccionar como Cristo, reaccionamos por lo que yo quiero y no por lo que Dios quiere. Y lo primero que Dios llama es a unidad. Lo primero que llama es a ser uno solo, como Él, Jesús y el Padre son uno, seamos uno con Él. Y por eso nos dice, aírense, pero no pequen. O sea, puede enojarse por lo que hace la otra persona, pero no caiga en pecado. No le dé lugar al diablo. No salgan palabras incorrectas, no hagan acciones incorrectas, hagan cosas que sean bajo la edificación del fin o con el fin de que la gracia llegue a los oyentes. Y ahí es donde dice, no contriste al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que, mis hermanos, si usted se pregunta qué es contristar al Espíritu Santo, es apagar el fuego del Espíritu Santo, o mejor dicho, no escuchar el consejo del Espíritu Santo, quitarle la efectividad al mensaje que el Espíritu Santo que me está llamando, me está diciendo que me arrepienta, porque mi orgullo, mi mente cauterizada y mi corazón humanizan a Dios, y en vez de entender que es un Dios al cual hay que tenerle temor reverente. ¿Qué es temor reverente? Porque Él es Dios y porque Él merece toda honra y toda gloria, lo voy a obedecer por lo que Él es. Pero entonces lo que hago es que funcione en mi temor manipulado, porque yo voy a hacer lo que yo quiero. Y como yo voy a hacer lo que yo quiero, a mí no me importa lo que dice Dios. Yo acomodo las palabras de Dios según mi conveniencia. Por eso Pablo, después de toda esta disertación, en Efesios capítulo 5, versos 1 al 6, dice así, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad, ¿qué es andar? Es conducta, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cuál es la ofrenda y sacrificio en olor agradable? En que se entregó a sí mismo. Pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. ¿Qué conviene a usted y a mí? Dejar de hablar palabras, dejar de mandar el mensaje incorrecto, dejar de estar conduciéndonos a nosotros como divisores del cuerpo de Cristo. Entonces, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, dice el Señor, a través de Pablo, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque escuche, y voy a hacer un paréntesis ahí, y voy a poner mis palabras para tratar de decir lo que no dice el texto. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas Dios se pone a llorar. Porque por estas cosas Dios se entristece. Porque por estas cosas Dios se decepciona. No, Señor, eso no dice el texto. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Así que, mis hermanos, el mensaje de hoy va alrededor justamente de cuando el Espíritu Santo viene a nosotros a decirnos que debemos de cambiar el camino, que debemos de enderezar el camino, que dejemos de hacer lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos dos opciones: apagarlo o obedecerlo. Dos acciones. Eso es conducta. O sea, podemos reprimir, porque eso nos permite Dios, es una decisión que usted y yo tenemos. Podemos reprimir la voz del Espíritu Santo o podemos obedecer la voz del Espíritu Santo. Apagar y contristar son similares en el vocabulario teológico de Pablo. Ambos lo que impiden es el estilo de vida piadoso. Ambos
Lo que significa es que hace que yo me aleje del único o de la única persona que puede traerme a mí a convicción de pecado. Es el único que puede guiar a los pecadores. Es el único que puede recordarnos las enseñanzas de Jesús. Es el único que puede capacitarnos para poder conducirnos de acuerdo a la manera en que Dios quiere que nos conduzcamos. En Mateo capítulo 12, 31 al 32, les voy a leer una acción en la cual justamente las personas están contristando al Espíritu Santo, en la cual las personas están quitándole al Espíritu Santo, no porque se le pueda quitar nada, sino porque ahí es donde usted y yo podemos decidir la acción que nos lleva a un estilo de vida piadoso, donde quita la capacidad que podemos recibir de parte del Espíritu Santo por estar cerrados en nuestro orgullo y en nuestra vanidad. Dice el verso 22 de Mateo 12, después de que Jesús baja del monte de la transfiguración, después de que el Señor llega y se presenta delante de los discípulos, dice así: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, omnisciencia, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. ¿Por qué la división es tan terrible? ¿Por qué la división es tan seria en la mente de Cristo? Porque no existe ningún reino que se divida que pueda prosperar, va a caer, va a ser destruido. Entonces él le dice: yo no puedo venir a sacar a los demonios porque yo soy Satanás, porque entonces ¿cómo Satanás va a prosperar? Dice: si un reino es dividido entre sí mismo es asolado, una casa dividida contra sí misma no permanece. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecería su reino? Dice: si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, hablando del Espíritu Santo, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo cuando viene a nuestro corazón y nos trae a convicción de pecado? Ata las acciones de Satanás, amarra a Satanás, y entonces de esa manera nosotros podemos accionar, de esa manera nosotros podemos reprender, de esa manera nosotros podemos alejarnos de la acción nociva que Satanás está haciendo en nuestros corazones. El Espíritu Santo no se pone a llorar, Dios no se pone a llorar, Jesús no se pone a llorar porque usted y yo pecamos. Al contrario, nos reprende y nos llama la atención. El que no es conmigo, dice, y es contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Por lo tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado por los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Rechazar el consejo y el llamado de Dios, porque Dios no está llorando por lo que usted y yo hace. Lo que está haciendo Dios a través del Espíritu Santo es llamándonos a nosotros a convicción de pecado y al arrepentimiento, y que cambiemos el rumbo por el cual estamos caminando. Así que cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué? Porque Dios nos da la libertad a nosotros de restringir la actividad del Espíritu Santo en nosotros, en nuestras vidas. ¿Cómo? Cuando lo ignoramos, cuando lo desobedecemos, cuando lo rechazamos, lo que hacemos es disminuir la actividad en nosotros que viene por parte del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Pablo lo dijo muy claramente: en los postreros días muchos apostatarán a la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La primera doctrina de demonio que el Señor nos está enseñando ahí es justamente la doctrina divisoria. Nada, y por favor subraye, nada que hagamos que cause una lesión, una mutilación al cuerpo de Cristo es de Dios. Nada.
porque Dios no se mutila a sí mismo, porque Dios no se agarra a sí mismo y se divide a sí mismo, porque Jesús lo dijo. Entonces, ¿cuál reino va a prosperar si el reino se divide a sí mismo? No, Él llama a la unidad, Él llama a sostenernos, Él llama a que dejemos de lado esas odiosas conductas, porque Él no se pone a llorar, Él se aira con los que hacen eso. ¿Por qué? Porque son mentirosos. Dice que tienen la conciencia cauterizada. Eso es lo que el Señor llama cuando nuestra conciencia está cauterizada, entonces no hacemos lo que Dios nos demanda, sino que empezamos a hacer lo que nosotros queremos hacer, no lo que Dios nos manda. Cuando el Señor nos deja esta enseñanza en el Salmo 7, versos 11 al 13, dice que Dios es un juez justo. Y escuche, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. ¿Qué es afilar su espada? Vamos a la guerra. Armando ya tiene su arco, porque vamos para la guerra, y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. ¿Qué es lo que Dios dice? Yo no me pongo a llorar. Yo voy a enseñarles a ustedes a conducirse. Y ahí es donde será el lloro y el crujir de dientes. Quiero cerrar con Mateo 3 esta enseñanza. Y quiero cerrar con Mateo 3 poniéndole atención a las palabras que dice Juan el Bautista. En aquellos días, verso 1 de Mateo 3, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se pone a llorar Dios? Nos llama al arrepentimiento. Pues este es aquel de quien el profeta Isaías habló cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por el Jordán confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras. Quiero cerrar con estos dos versículos. ¿Qué es una víbora? Una víbora es que tiene la lengua que se divide en dos puntas. Tiene un doble discurso. Una persona que por un lado dice que ama a Dios, pero actúa completamente diferente. Una persona que dice que quiere honrar a Dios, pero hace otra cosa diferente. Me llaman Altísimo y no me quieren enaltecer. Me llaman Señor y no me quieren obedecer, dice el Señor. Y el Señor nos llama a nosotros a ser uno en Cristo, como Él y el Padre son uno. Por eso es que le dice generación de víboras, porque tienen un discurso y hacen otra cosa. Todo el capítulo 23 de Mateo. Porque le ponen cargas a los demás que ellos no llevan en sus hombros, porque mandan a perdonar y no perdonan. Porque mandan a pasar por alto la ofensa y no la pasan. Porque mandan a hacer cosas supuestamente como Dios quiere que las hagan, pero ellos no las hacen. Y entonces le dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Sabe qué está diciendo Juan el Bautista? Les está diciendo, ¿quién los enseñó a huir de la disciplina, del castigo que Dios va a ejercer sobre las personas que no enderezan su camino, que no enderezan sus sendas, que no se ponen de acuerdo a lo que Dios establece para que usted y yo demos frutos, para que usted y yo demos testimonio, para que usted y yo seamos luz, para que usted y yo seamos sal, para que usted y yo seamos entre los más pequeños un ejemplo, para que usted y yo reflejemos la luz de Cristo, porque no es nuestra luz. Entonces, Juan el Bautista termina diciendo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Lo que el Señor me dice a mí y me dice a usted, que no diga que usted es cristiano y yo soy cristiano, cuando estamos haciendo lo contrario. Si usted y yo hacemos lo contrario a lo que Dios nos demanda, no nos digamos cristianos, porque no lo somos. Nosotros para ser cristianos tenemos que actuar como Cristo. Y Cristo, cuando le maldecían, bendecía. Y Cristo, cuando le crucificaron,
bendijo a las personas diciendo perdónales porque no saben lo que hacen. Un fruto digno de arrepentimiento dentro de nosotros mismos es conducirnos como Cristo es. Porque si nosotros nos decimos cristianos solamente por ponernos un título, Él dice, no, dice Abraham. Le podemos sacar, pueden levantar piedras, hijos de las piedras se pueden levantar para Abraham. O sea, lo que el Señor está diciendo es, a través de Juan el Bautista, es que Dios no se pone a llorar. ¿Sabe qué hace Dios cuando usted y yo no nos arrepentimos? Cuando usted y yo seguimos en el camino incorrecto. Cuando usted y yo, a pesar de que se está cerrando la llave y ya no está saliendo agua al otro lado, a pesar que son gotitas lo que está saliendo, y seguimos insistiendo e insistiendo en dividir y seguimos insistiendo en pecar, si seguimos insistiendo en blasfemar, si seguimos insistiendo en pasar por alto el consejo del Espíritu Santo, ¿sabe qué hace? Dice, ya el hacha, verso 10, está puesta en la raíz de los árboles. ¿Qué es eso? El juicio, la ira de Dios. Por lo tanto, todo árbol que da buen fruto que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Llora Dios cuando pecamos, mis hermanos? No, no llora. No llora. Cierro con esto. ¿Qué más podía hacer con mi viña que ya no haya hecho con ella? Si Dios nos está hablando a nosotros y nos llama al arrepentimiento, a que enderecemos el sendero, ¿qué más va a hacer con nosotros ya? Más de lo que no ha hecho, nos habla a través de un lado, a través de otro lado, a través de las circunstancias, a través de una canción, a través de las predicaciones, a través incluso de las personas que ni lo conocen, a través de las piedras nos habla a través de tantas cosas y no queremos hacer lo que Dios nos está demandando que hagamos. Entonces, ¿qué más puedo hacer yo con esta viña? Si yo estaba esperando que diera uvas y dio uvas silvestres, ¿qué puedo hacer? Les voy a mostrar los que haré. Les quitaré su vallado y será consumida. ¿Por qué razón? Porque el Señor dice en Proverbios 11, verso 20, abominación son a Jehová los perversos de corazón. No son lágrimas para Jehová, es abominación los perversos de corazón. Mas los perfectos de camino son agradables. Escuche lo que dice en el verso 21 de Proverbios 11. Tarde o temprano el malo será castigado. Tarde o temprano el malo será castigado. Quítese de la mente que Dios está llorando cuando usted y yo hacemos lo incorrecto. Sáquese de la mente. Tarde o temprano Dios va a desatar su ira con las personas que no cumplen lo que Dios les está demandando porque ya somos hijos de Dios. Pero no nos equivoquemos, no corrijamos nuestro sendero por miedo. Corrijamos nuestro sendero porque sabemos que Dios es bueno, ha sido bueno y gracias a que Él no cambia no nos ha destruido. Porque dice el texto en la segunda parte, mas la descendencia de los justos será librada. ¿Quiere que su vida sea librada del castigo de Dios? ¿Quiere que mi vida sea librada del castigo de Dios? Enderecemos el camino. Estamos a tiempo. Eso se llama shoot. Eso se llama dar vuelta en U. Eso se llama arrepentimiento. Pero no un falso arrepentimiento. Porque cuidado, en un falso arrepentimiento, en una imagen que queramos proyectar, nos podría dar Dios un alegrón de burro. Y nos podía dejar Dios caminar un poquito a ver hasta dónde llegamos. Antes de que el hacha corte el árbol que no da buen fruto. Eso es lo que vamos a predicar la otra semana. Alegrón de burro. Cuando Dios nos deja caminar un poquito en el sendero equivocado a ver hasta dónde queremos llegar. Solamente nos deja a ver hasta dónde va a llegar, a ver si me van a atender. Eso lo vamos a ver la otra semana. Vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios, vamos a bendecir esta noche. Los invito, a partir de la otra semana es a las 8:30 la prédica de la iglesia en casa. Y no olviden, memorícense esto, Proverbios 11, abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos en el camino les son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado,
mas la descendencia de los justos será librada. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por permitirnos venir a ti a aprender esta noche, Señor. Te rogamos, Señor, te ruego, Señor, que no nos dejes ser elementos divisorios, Señor. Te rogamos, Señor, te ruego, Señor, que nos ayudes a actuar consecuente con lo que nosotros decimos ser. Te rogamos, Señor, y te ruego, Señor, que nos ayudes a tener la mente como la tienes tú, Señor. Una mente que quiere agradar al Padre por lo que Él es, porque Él es merecedor de toda honra, de toda gloria, Señor, porque Él es majestad. Ayúdanos a poder orar como oraste tú, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ayúdanos, Señor, a poner por encima, Señor, el principio bíblico que nuestras emociones y nuestros deseos personales. Ayúdanos, oh Dios, a ser más como tú y menos como nosotros. En tu santo nombre, oh Jesucristo, y a ti, oh Padre Santo, ayúdanos que a través del Espíritu Santo podamos ser, Señor, hijos que no tengamos de qué avergonzarnos. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias por estar acá conmigo. Gracias por acompañarme. Así que compartan. Díganle a las demás personas. ¿Llora Dios cuando pecamos? No, no llora Dios cuando pecamos. Dios está airado con los que practican el pecado. Los practicantes del pecado. ¿Significa que no pecamos? Sí, vamos a pecar hasta que no salgamos de este mundo y lleguemos a la presencia de Dios, vamos a pecar. Pero que no sea intencional, que no sea por una mente cauterizada, que no sea por un corazón endurecido, que sea porque en alguna medida, en nuestra incapacidad, fallamos en nuestra debilidad, pero que no sea algo que nos sea señalado como una práctica de pecado. Porque la práctica de pecado, que significa que lo hacemos de manera intencionada, sin que nos importe lo que a Dios le quiera, lo que Dios quiere, y más bien al contrario, nos excusamos y nos seguimos excusando, eso a Dios no le agrada, eso aira a Dios. Muchas gracias, bendiciones, que Dios los acompañe. A ver, aquí tengo que cerrar. Hasta luego.